Dentro de esas 17 medidas quiero destacar la elaboración de la Estrategia de la Industria Agroalimentaria Extremeña 2014-2020, con el objetivo de impulsar su productividad y competitividad. Esta planificación va en la línea de la Estrategia WON, Organizando una Nueva Extremadura, para consensuar y planificar cómo utilizar los fondos europeos que van a venir del 2014 al 2020 en estos próximos años para cimentar de una vez por todas la agroindustria del futuro y todo lo que conlleva la misma. El sector agroalimentario, como hemos dicho en muchas ocasiones, es un elemento estratégico para el presente y el futuro de Extremadura, porque aporta un extraordinario impacto territorial y económico y genera riqueza y desarrollo en cualquier rincón de nuestra región, como así acontece y como así se puede comprobar en todos aquellos sitios donde hay una implantación de fábricas o de empresas dedicadas al sector agroalimentario. A partir de ahora vamos a desarrollar esa estrategia centrando los esfuerzos en una mayor internacionalización del sector y lo vamos a hacer de la mano de la innovación, la formación, la calidad de nuestros productos y la adecuación de las estructuras empresariales y del tejido productivo. Todo ello para abordar en unas mejores condiciones la comercialización en un mercado que cada vez es más difícil y cada vez más exigente y además está más globalizado. Esta estrategia se elaborará sobre la base de la situación actual del sector y deberá articular los instrumentos económicos y de garantía de sociedades y proyectos que aseguren un acceso al crédito fácil y ágil con buenas condiciones para las iniciativas empresariales.